Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:40 en la mañana. Ya está conectado con nosotros telemáticamente Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano, y quien además es integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL. Jorge, ¿cómo le va? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Bienvenido. Belkis, Fabricio, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos. A usted, gracias por la gentileza. Quisiera que abundemos en los conceptos sobre el sentido de la resolución del día de ayer, que, digamos, tiene 2 o 3 partes que tal vez son las más pertinentes, las más potentes. La una, le van a llamar a la ministra de Trabajo a que comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional. La otra, le piden a la Corte Constitucional una interpretación sobre 4 artículos de la Constitución. Y la otra tiene que ver con desconocer la sanción a Verónica Abad. ¿Qué significa esta resolución ya en la práctica, Jorge? A ver, encantado. Desconocer, rechazar, y ahí faltó enviar a los organismos de control para que comiencen las investigaciones respectivas. La consulta que se hace, yo creo que es lo más coherente y sensato cuando existen 2 posturas entre distintos poderes del Estado. Nosotros creemos que claramente se ha violado y pisoteado la Constitución de la República, al menos en su artículo 425, que habla de la normativa jerárquica, en la cual expresa claramente y marca cuáles son los procedimientos para sanción, suspensión, destitución, y etcétera. ¿Y quién tiene las competencias para hacerlo? Es la Asamblea Nacional. Entonces, se le hará la consulta a la Corte para que ésta, digámoslo así, dirima con su pronunciamiento esta diferencia de posturas que existe. Eso no significa que se pudiese comenzar un proceso de fiscalización de forma inmediata. Ahora, yo creo que un pronunciamiento de la Corte favorable a que se ha violado la Constitución obligaría a que, en base a las competencias de fiscalización que tiene el Parlamento ecuatoriano, este proceso de fiscalización comience. Asambleísta, usted decía, más allá del pronunciamiento de la Corte, ¿esto no implicaría per se que se revierta lo resuelto? Yo tenía una inquietud adicional. ¿Es la Corte un órgano, una instancia de consulta como para viabilizar justamente lo que resolvió el día de ayer la Asamblea? A ver, yo creía que la Corte, al ser el máximo órgano de interpretación de la Constitución, su pronunciamiento va a ser fundamental para determinar si es que el Ministerio de Relaciones Laborales se equivocó y se arrogaron funciones. En base a eso, siendo prudentes, sensatos y coherentes, creo yo que se debería comenzar un proceso de fiscalización. Ahora, eso no significa que se pueda comenzar el mismo, ya que la interpretación de la Asamblea es que existe una clara violación a la Constitución, pero sí existen posturas contrapuestas con el Ejecutivo, es decir, discrepancias de conceptos, ya que el Ejecutivo ratifica la postura que ha tomado. Pero ustedes en este momento, Jorge, ustedes en este momento, más allá de esta interpretación que le han pedido a la Corte Constitucional, ustedes como Asamblea, a partir de esta resolución, ustedes desconocen la sanción vía sumario administrativo contra Verónica Abad. Bueno, la resolución fue esa, con votos favorables. ¿Y para qué entonces, si ustedes desde el ámbito del pronunciamiento legislativo consideran, yo coincido con esa visión, de que la sanción vía sumario administrativo a Verónica Abad es inconstitucional, es ilegal, ¿para qué pedir un dictamen interpretativo a la Corte Constitucional? Creería yo que sería el argumento propicio, digámoslo así, para comenzar el proceso de fiscalización. A ver, hay que ser claros. El día de hoy existe una discrepancia entre 2 poderes del Estado, independientes, y esto hay que decirlo como es. Bien, ante eso y ante el hecho de que nosotros
creemos que se han violentado las leyes y las competencias de la Asamblea, que lo dije al inicio, es el único que puede suspender, sancionar, destituir y etcétera, en este caso a la vice, se hace la consulta a la Corte. Para mí es el paso coherente y sensato antes de tomar la decisión de comenzar un proceso de fiscalización. Ahora, eso no significa que se lo pueda comenzar a hacer. Yo quiero dejar eso en claro, ¿ah? ¿Podemos ampliar un poco esto que acaba de referir? Sí, a ver, vuelvo y lo repito, clarísimo. Para mí el máximo órgano de interpretación de la Constitución es la Corte Constitucional, y eso creo que coinciden todos. Su pronunciamiento, creo yo, que va a ser fundamental para dirimir, digámoslo así, esta discrepancia de posturas y conceptos que existen entre el poder ejecutivo y legislativo. Para mí el tema está clarísimo. Ahora, la parte complicada de entender, digámoslo así, es que esto no significa que la asamblea, alguna bancada o etcétera, pudiese tomar la decisión de comenzar un proceso de fiscalización. Para mí lo sensato era hacerle la consulta a la Corte y que la Corte ágilmente dé su pronunciamiento. Pero usted sabe que la Corte Constitucional tiene unos plazos más allá de que, a ver, hay casos en los cuales la Corte puede priorizar determinados pronunciamientos. Y este debería ser uno. Debería ser, pero incluso en antecedentes de priorización, no es que la Corte al día siguiente o a los 3 días o a la semana se ha pronunciado. Creo que el tiempo mínimo que se ha tomado en alguna decisión cuya rapidez era necesaria por el carácter político, se tomó más o menos un mes. Yo le pregunto si en este momento, más allá del pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿no ven ustedes políticamente hablando una causal para llevar a interpelación a la ministra de Trabajo? Lo repito, nosotros sí, y es clarísimo para nosotros. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no presentan el juicio político? Se ha pisoteado claramente la Constitución. ¿Por qué? Mire, nosotros buscamos como representantes del pueblo ecuatoriano darle garantías y certeza al mismo. Y en este momento existe una discrepancia de posturas, es clarísimo, de un poder del Estado independiente, del que nosotros creemos que ha violado las leyes. Por eso digo, yo, de forma responsable y prudente, esperaría el pronunciamiento de la Corte. Vuelvo y lo repito, eso no significa que otra bancada tome la decisión de comenzar el proceso de fiscalización. Es clarísimo que la Constitución se ha violado, pero para no generar incertidumbre, confundir a la gente y que no se crea que se le mete el pie al Ejecutivo, lo correcto es que si existe un órgano que es el máximo para interpretar la Constitución y las leyes, ágilmente ante este vacío y discrepancia que existe, se pronuncie con agilidad. Pero es que yo creo, asambleísta, que un poco se demanda algo de certeza a partir de esto resuelto por la Asamblea, porque si bien hacen esta consulta a la Corte Constitucional, yo creo que lo que muchos quieren saber es cuál va a ser en efecto ese siguiente paso. Como parte de la resolución, ustedes también han determinado que la ministra de Trabajo pueda comparecer ante la Asamblea Nacional para informar o dar detalles respecto de esta resolución de sumario administrativo. ¿Ese también sería un elemento que se sume a un eventual inicio de un juicio político? Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, usted dijo algo importante. Dijo, yo creo. Yo le estoy diciendo lo que yo creo. Es mi opinión. Por eso soy claro. Eso no significa que otras bancadas pudiesen comenzar un proceso de fiscalización. ¿Usted apoyaría un proceso de fiscalización aún cuando lo inicie otra bancada? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Si acá no se trata de mezquindades, se trata de respetar las leyes, que es la base de toda sociedad que quiere progresar y salir adelante. Oiga, Jorge, entendiendo este punto que usted plantea, porque en la resolución también se dice desconocer la suspensión de Verónica Abad.
¿La Asamblea sigue reconociendo a Verónica Abad como vicepresidenta de la República? Sí. Para la Asamblea, y con base en esta resolución, Jorge, para la Asamblea, la vicepresidenta encargada no es Sarija Moya. No es, y por eso es que la consulta a la Corte es fundamental. Y dado el problema que existe, creo yo, y que esto es tremendamente preocupante para el pueblo ecuatoriano, creo que la Corte debería pronunciarse rápidamente. Pero está claro que hoy existe, no pugna, pero sí una discrepancia de posturas entre dos poderes del Estado. Es clarísimo. ¿Cuál es su postura particular, asambleísta, respecto de este tema? La suya. La mía, sí. La que le tuve. Yo creo que se ha violado, pisoteado la Constitución. Creo que el gobierno nacional ha hecho una lepuleyada y busca trampolines jurídicos para evitar la sucesión de la crisis. Es clarísimo. Esa es mi postura. Pero yo por estoy eso, haciendo un análisis. pero por eso entendiendo su postura y entendiendo las intervenciones de algunos legisladores, le voy a decir algo con todo respeto, Jorge. Daría la impresión que esta actitud asumida por la Asamblea y que usted le está explicando, que fue avalada por 86 votos el día de ayer, parece una postura más bien tibia, ¿ya? Y no planteo una confrontación abierta con el Ejecutivo, porque nunca será sano que haya una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Ya? Eso no es sano para el convivir democrático. Sí, la discrepancia ciertamente es sana dentro de una democracia, no las pugnas de poderes permanentes. Y este país ha tenido un montón de capítulos a lo largo de la historia contemporánea de pugnas de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Pero en este caso, daría la impresión que, digamos, se queda en el discurso de condenar, pero en la resolución e incluso en algunas explicaciones parecería que hay tibieza en la reacción del legislativo, Jorge. A mí no me parece, en eso discrepo con usted, a mí me parece que hay prudencia, porque claramente existe una discrepancia entre dos poderes del Estado independientes. Nosotros creemos que el gobierno se ha equivocado. Nosotros creemos que el gobierno ha violentado la Constitución y las leyes. Sin embargo, el gobierno ha tomado una decisión en la que se ratifica. Dirime quién, el organismo que tiene que interpretar las leyes, en este caso la Constitución y la Corte. Entonces, para mí el tema es clarísimo, siendo prudente e intentando darle certezas y garantías al pueblo ecuatoriano, que cualquier actuación que se haga es la correcta. Entonces, para mí el tema es clarísimo. Yo respeto su postura, yo tengo la mía. No, y entiendo, y por eso mismo justamente será esta entrevista. Oiga, dejemos ese tema de lado, porque usted también es integrante del CAL. Así es. Ayer el CAL calificó el trámite de dos proyectos de urgencia en materia económica que ha presentado el presidente de la República. El uno tiene que ver con alivio financiero y el otro tiene que ver con lavado de activos. ¿Con qué argumentos califican los dos que son de urgencia en materia económica, cuando la Constitución establece que solamente se puede tramitar uno, y digamos, de esta simultaneidad solamente en estados de excepción? Yo le pregunto si se valoró el hecho de que al menos de manera parcial ciertas zonas del país están bajo estado de excepción, porque ¿cuál fue el argumento jurídico en ese sentido, Jorge? Se contestó usted mismo. ¿Ese mismo? Mauricio, ese fue el argumento. Se hizo la consulta con el jurídico de la Asamblea y básicamente el argumento fue ese. Se contestó usted mismo ahorita. Mauricio, el argumento entonces fue que estamos en un estado de excepción parcial en 6 provincias más el Distrito Metropolitano de Quito y el Cantón Ponce Enríquez. Perdón, y que eso le da potestad al Ejecutivo para enviar dos proyectos económicos urgentes de forma simultánea. Uno, el de alivio financiero y económico, fue calificado y derivado a la Comisión de Desarrollo Económico, en la cual participo. El otro, el que tiene que ver con la ley recaudatoria para enfrentar el lavado de activos, fue enviado a la Comisión de Régimen Económico. Pero mi postura y la de las 6 la voy a decir clarito. A favor de todo lo necesario para aliviar al bolsillo del pueblo ecuatoriano ante la gravísima crisis en todos los aspectos
que vive la nación, a favor de todo lo necesario para enfrentar, vencer y desmantelar las estructuras y economía del crimen organizado, en contra de subir impuestos en una época en la cual la economía no genera empleos, no hay inversión, el consumo cae y no crece. Así que la postura es clarísima, porque los dos proyectos contemplan impuestos. Uno, el de alivio financiero, contempla impuestos de 1 y 2% a la educación superior, una barbaridad. Y el otro contempla impuestos a los carros usados. Y no sé qué tiene que ver el impuesto para el control del lavado de activos. Entonces, nosotros, clarísimo, a favor de todo lo necesario para que el pueblo ecuatoriano tenga un alivio financiero, a favor de todo lo necesario para desmantelar la economía de las estructuras criminales, pero en contra de aumentar impuestos, que es una postura histórica y una línea roja que la CEI siempre ha sostenido. ¿Cómo van a organizarse con los tiempos? Bueno, es una iniciativa que por su carácter tiene que cumplirse su trámite dentro de 30 días. Y lo pregunto porque ya en enero inicia la campaña, diciembre es un mes un poco complejo por las festividades y demás, entonces hay que ir ajustando los tiempos. Sí, pero nosotros tenemos tiempos fatales que tenemos que cumplir. De lo que he conversado con el secretario de la Comisión de Desarrollo Económico, que es donde recae la ley de alivio financiero, abocaríamos conocimiento el día de mañana en la tarde y comenzaremos el tratamiento de la misma, ¿no? Ojo, y aquí hay que ser claros, eso no significa que el proyecto tal cual lo envió el presidente sea el que va a tener los votos favorables en la Asamblea. Acá las distintas bancadas van a ser escuchadas, van a proponer, nosotros también vamos a proponer temas que creemos que son importantes para darle alivio financiero al pueblo ecuatoriano, y también, por supuesto, con argumentos nos vamos a oponer a un aumento de impuestos a la educación superior, sobre todo cuando la educación superior es sin fines de lucro. ¿Qué significa? Que los recursos que genera se reinvierten en infraestructura, procesos educativos, y etcétera, ¿no? O sea, si se mantienen estos rubros que han sido incorporados en la propuesta original del Ejecutivo, en ambas propuestas originales, no contarán con los votos del Bloque Social Cristiano. Creo que son 20, ¿verdad, ustedes? Sí, hay formas. No se olvide que, por ejemplo, hasta yo en la Comisión de Desarrollo Económico también puedo presentar un informe de mayoría. En la Comisión de Desarrollo Económico, el gobierno tiene 5 de 9 votos, es decir, tiene mayoría, por lo cual ellos, intuyo, van a ratificar el proyecto que envía el Ejecutivo. Eso no significa que no se vaya a aperturar el diálogo en busca de otras soluciones, pero si se mantiene el tema de cobrar impuestos a la educación superior, nosotros claramente nos vamos a oponer y no descartamos presentar un informe de minoría, que le aseguro ninguna bancada el día de hoy en la Asamblea Nacional, a menos que no sea la del gobierno, está dispuesta a votar por cobrar impuestos a la educación superior. O sea, usted en este punto, sobre estos dos económicos urgentes, usted no avisora un escenario similar al que pasó hace un par de semanitas nomás, cuando por unanimidad la Asamblea aprobó el proyecto eléctrico del Ejecutivo, más allá de que en los discursos hubo cuestionamientos al proyecto, pero terminaron votando por el proyecto. Dependiendo, si el gobierno depone su postura de cobrar impuestos, entonces es más fácil la vía para encontrar consensos. Si el gobierno insiste en eso, propondremos de acuerdo en ciertas cosas, pero no en ese punto en específico. Clarito, por eso yo le adelanto lo que podría suceder al decirle que si en ese punto no existe un acuerdo, nosotros no descartamos presentar un informe de minoría, en el cual no se cobre impuestos. Mire, hasta el nombre y el fondo es torpe. ¿Cómo usted va a dar alivio financiero cobrando impuestos? No tiene ninguna lógica. Asambleísta, muchísimas gracias por el tiempo, por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes y un saludo cordial para todos. Muchas gracias. Una buena jornada. El asambleísta Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano, también integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.